Saludos, amigas y amigos de TH Televisión, Nortevisión y Radio Televisión Mogán. Una semana más con ustedes en esta tertulia de Al Día. Estamos en plenas efemérides, celebraciones de diferentes eventos mundiales que, si les parece, vamos a comentar y vamos a conversar hoy entre nosotros, como siempre, con Arminda Melián, psicopedagoga, especialista en educación infantil, y Antonio Melián, licenciado en Ciencias Religiosas y graduado en Mediación Familiar. Y uno de los días que hemos pasado, en el que hace unos días ha pasado y se ha marcado como un hito mundial desde hace ya varios años, es el festejo del Día Mundial de la Filosofía. En definitiva es el pensamiento, es el pensar, que tiene muchos aspectos y muchas derivadas que podemos comentar y que significan fundamentalmente el pensar, y que en algunas ocasiones hay un adagio popular como el de tener filosofía. Es que yo tengo mi filosofía, la tiene el agricultor, la tiene el pescador, la tiene el profesor, formas de pensar, formas de encarar la realidad y forma además, muy importante, de transmitir después, por ejemplo, a los alumnos en cualquier nivel de la educación universitaria, primaria y desde preescolar, evidentemente. Y se me ocurre empezar por lo que hace siglos, en el siglo XVIII, los enciclopedistas y los ilustrados del siglo XVIII francés mandaron a rotular en las bibliotecas de París: sapere aude, atrévete a pensar. Tremendo este adagio, esta máxima, ¿no? Porque hoy en día, más que nunca, sumergidos como estamos en las altas tecnologías y en las enseñanzas profesionales que tienen que ver fundamentalmente con el tema tecnológico y demás, en algunos casos se han olvidado enseñar la filosofía, enseñar las humanidades, el arte, la música, el griego, el latín. No se olviden, por ejemplo, que hace unos años un ministro del Partido Popular casi prácticamente laminó la filosofía del bachillerato, luego se lo tomó, pero ahora también se está poniendo en cuestión como el griego y el latín, que es el origen de la civilización, el origen de nuestra cultura occidental está en el griego, está en la filosofía, está en el latín. Y eso incluso ha motivado que no hace mucho escuché y vi en televisión que había una manifestación pública de profesores de las supuestas lenguas muertas, latín y griego, reivindicando que se vuelva a introducir y que no se olvide que se debe enseñar, por lo menos el griego, y sobre todo debe permanecer en el currículum educativo de los alumnos la asignatura de filosofía, amante de la sabiduría, el pensar, Almeida. Y vos, que eres especialista en educación, que debe ser, creo yo, una habilidad a transmitir por parte de los profesores hacia los alumnos, claro. Sí, para mí es fundamental que existan este tipo de asignaturas y que los niños realmente aprendan y vean toda esa memoria histórica de todos estos filósofos, porque creo que esto nos da una base, ¿no? Por lo menos yo lo viví así también cuando cursé en mi época BUP. En el instituto era interesantísimo además poder ver las diferentes posturas, las diferentes formas de pensar, ¿no? Luego ya en psicopedagogía, de hecho, muchas de la base de psicología viene de la filosofía también, ¿no? Y ahora, bueno, por mis circunstancias, pues también me estoy formando en toda esa parte de neuroeducación y te das cuenta cómo muchos filósofos ya habían descubierto muchas cosas a nivel intuitivo que realmente lo podían casi que constatar, y ahora por todas estas nuevas técnicas de neuroimagen sí que podemos ver que efectivamente no estaban tan descabellados, ¿no? Lo que cada uno de ellos lo que iba aportando. Con lo cual yo creo que es básico el poder tener este tipo de educación, y sobre todo para enseñarnos a pensar, ¿no? Me acuerdo de los silogismos categóricos, cómo se iban hilando y cómo iban teniendo siempre una coherencia, que te ayudaban a hilar ese pensamiento, ¿no? Y que incluso era la base para luego poder
en lengua y en otro tipo de asignaturas, incluso en las ciencias, porque al final yo, por ejemplo, hice ciencias puras, y me ayudaba incluso a poder razonar toda la parte matemática, ¿no? De exámenes matemáticos, de incluso poder ir sacando las deducciones y conclusiones que teníamos que ir haciendo en examen, ¿no? Entonces creo que prepara realmente a pensar, prepara a poder investigar o meternos dentro de una forma de pensar y de unos derroteros que ayudan, ¿no? a poder luego ser la base de otros mucho más elaborados. Sí, sí, Antonio, como principio general y como iniciación a esta tertulia sobre el pensamiento, el pensar, la filosofía en definitiva. ¿Qué se te ocurre? Sí, a mí me llama la atención cuando recurrimos a Grecia, recurrimos a Roma. El filósofo, entre comillas, griego, no era un profesor de universidad, no era un profesor, era un ambulante de la calle. El Ateneo no era una academia, ni era una institución, ni era una universidad, era la plaza pública. El atrévete a pensar es una provocación que hacía el filósofo mientras la gente estaba comprando. No había altavoces ni había nada, o sea que tenía que tener una buena voz para el ruido que estaba haciendo a su alrededor. Entonces aprovechaban esas aglomeraciones que venían por otras razones para empezar a enseñar, a estimular la capacidad de pensamiento y de análisis que podían tener. Entonces este es el sapere auder. Atrévete a pensar, era como una llamada de atención, decir, atiende que te voy a explicar algo para que tú pienses. Entonces los discursos iban por ahí, eran estos. El propio San Pablo, que utiliza también el mismo sistema para hablar de su religión, emplea también el mismo método, ¿no? Lanzar ideas, lanzar frases, lanzar consideraciones. Era aquello, porque a Jesús no murió, a Jesús lo mataron. O sea, era una cantidad de datos que se iba aportando para que la gente pudiera pensar. Entonces, cerrar es mi pensamiento, yo no estoy en contra ni de la filosofía ni de la griega y la romana. Esto no, lo único que yo digo, meter exclusivamente en un aula ese saber pensar, ese atreverse a analizar las cosas, está muy bien traída. Está muy bien traída porque la escuela es enseñar a pensar, no es enseñar conceptos, ni enseñar formularios, ni enseñar, ¿cómo se llama esto?, fechas e historias, no, es entrelazar el pensamiento de la realidad en la que estamos viviendo con esos pensamientos anteriores de alma grande, de reflexión profunda y tal. Yo creo que aquí hay que trabajar las dos cosas. Claro. Si me permite, a lo mejor yo les aconsejaría dos obras muy lindas, muy hermosas, que vienen a cuento sobre la filosofía o el modo de pensar en todas las personas, incluso en los alumnos, ¿no? Hay un libro precioso que se editó en el año 1992-93 de Gustafsson, un noruego, que se llama El mundo de Sofía, en el que a través de una serie de cartas divisivas que aparecían todos los días en el buzón, una niña recibía mensajes de su padre además sobre la filosofía y los diferentes autores. Es decir, era como una especie de filosofía masticada para que los alumnos se entusiasmaran con la filosofía, con esta asignatura, y que la fueran aprendiendo en su vida. Y es un libro precioso que habla de la filosofía griega, desde los griegos hasta el momento actual, pasando por Nietzsche y por Kant y por todos los filósofos clásicos y por Santo Tomás de Aquino y demás, ¿no? Y luego hay otra obra muy interesante
que concuerda además con algunas de las cuestiones que estamos trabajando aquí a nivel pedagógico, psicológico, incluso psiquiátrico, neurológico, que es una obra que se titula Más Platón y menos Prozac. Sí. O sea, más filosofía, más pensar y a veces menos Prozac. El Prozac, como ustedes saben, es una medicación, es un principio activo que estuvo muy de moda hace años para combatir y para tratar ciertas depresiones, ¿no? Y que ahora no sé si ha pasado de moda o no, ¿no? Pero que en definitiva lo que nos dice es que lo que yo a veces siempre digo, ¿no? Que somos lo que recordamos, lo que comemos y lo que pensamos. Es decir, sería una forma de combatir nuestros estados de ánimo, nuestras tristezas, nuestras melancolías, nuestras preocupaciones, a través no de la medicación, de la farmacología, sino del pensar, del cambiar nuestra forma de pensar, de lo que se llama la reestructuración cognitiva. O sea, cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestro comportamiento e incluso influir en los demás. Dos obritas, El mundo de Sofía, más Platón, menos Prozac, que si no puede, está por ahí todavía, ¿no? No estaría mal como una recomendación, incluso como un regalo o como una forma de leer en estas Navidades. Ahí lo dejo para quien quiera y tenga interés por estos libros, ¿no? Yo creo que incluso lo del mundo de Sofía, y estás tú bastante implicada en el tema, porque es decir, que los niños aprendan a pensar, que aprendan a discernir incluso entre el bien y el mal. Tú lo nombrabas ahora, la ética. Y la ética empieza en la filosofía, luego pasó por el cristianismo y diferentes otras ideologías, otras doctrinas, pero es el fundamento de la ciudadanía, ¿no? Hoy que hablamos tanto de la corrupción y de la política y de los políticos deshonestos, si tuviesen más filosofía y vivieran más en la fuente, posiblemente tendrían un comportamiento más solidario, más empático con sus ciudadanos, ¿no? Yo creo que ahí es urgente, ¿no? Que tengamos, pues como decía Antonio, un lugar, un momento para poder abordar esto, porque yo creo que en el día a día es bastante complicado en casa el poder sentarnos a pensar. Antes sí que te contábamos con estos espacios, ahora ya las nuevas tecnologías han colmado mucho de este espacio social. Y aunque realmente por las redes sociales hay situaciones filosóficas también, porque no todo es malo, depende de cómo se use la herramienta, como siempre. Pero sí es cierto que a lo mejor no se da ese espacio cara a cara tan vital, tan de ayudarnos a pensar, ¿no? Y creo que el docente en este sentido podría ser un guía maravilloso y una oportunidad de que los chavales en esta hora no solo conozcan toda esa memoria histórica, todos esos fundamentos psicológicos que, como tú dices, esa obra es maravillosa, yo también la tengo en casa, la de Más Platón y menos Prozac, porque ayuda a construir todo un pensamiento que nos ayuda a sobrevivir y a poder estar en la vida, ya no solo a sobrevivir, sino a vivir con felicidad y con más plenitud y más libertad. Y esto se consigue gracias al pensar, ¿no? En la medida en que somos más conscientes, creo que somos más libres, creo que esa es la verdadera libertad, el poder tener mucha más conciencia de cada cosa, ¿no? Entonces, si esta hora la pudiésemos dedicar a que los chavales tengan esta oportunidad de poder aprender a pensar, ¿no? Y es una de las competencias básicas incluso, ¿no? Hay 8 competencias básicas que se describen a nivel de consejería, bueno, y más allá. Y una de ellas es aprender a aprender, ¿no? Entonces... Claro, Antonio, claro, porque por lo que importa, y todos tenemos experiencia a un nivel u otro de haber sido docentes o ser docentes en este momento, ¿no? El pensar, el filosofar debe estar impregnado en todas las asignaturas. Claro, totalmente. Claro, que es lo que estoy diciendo. Claro. Se enseña matemática, es pensar, se enseña arte, es pensar, se enseña lengua. Claro, y estamos quizás también hoy, por lo que tú también nombrabas ahora, estamos muy obsesionados con las altas tecnologías, ¿no? Todo eso, o sea, incluso algunos de los razonamientos, de la explicación, de la justificación que se daba a eliminar la filosofía era ¿para qué sirve la filosofía? Pero, es decir, o ¿para qué sirven las lenguas que son lenguas muertas? Pero si usted está continuamente, estamos hablando, estamos viviendo, somos herederos de estas lenguas muertas.
del griego y del latín. ¿Y para qué sirve la filosofía? Cuando, como antes también dijimos, Antonio, un agricultor, y todos tenemos experiencia, tengo mi filosofía. Claro, ¿verdad? claro. Es un agricultor que no ha pisado la escuela poco y olvídate de la universidad que no había. Y habla de filosofía. Es decir, yo creo que si por filosofía, retomando sobre todo de Grecia, retomando el inicio de ese amante de la sabiduría, porque luego se convierte en asignatura, pero realmente lo que se hablaba en aquel momento dice, ama ser inteligente, ama descubrir las cosas por ti mismo, ama ser consecuente con las cosas que descubre, ama el bien y rechaza el mal, pero ten claro, analiza por qué el bien, analiza por qué el mal y sepáralo y actúa en función de tus consecuencias. O sea, ese filosofar en la vida, esa es la filosofía que hay que reivindicar. Yo pongo un ejemplo rapidísimo, que fue una experiencia que tuvimos. Cuando yo daba clase de religión en el colegio, yo tenía un compañero muy inteligente, muy bien preparado, ateo, que daba filosofía. Cuando entraban en los conceptos filosóficos, teníamos los mismos alumnos, porque los de cuarto, una de las asignaturas era filosofía. Y él se le ocurrió un día, por provocar, decir, y esto otro, yo de aquí no puedo pasar, si ustedes quieren saber esto otro, pregúntenselo al profesor de religión. Allá venían. Y yo empezaba a analizar historias, las mismas preguntas, y a partir de aquí pregúntenle al profesor de filosofía. Se estableció una jiribilla ahí fuerte entre los profesores, porque ellos interpretaban que ponían en brete a los profesores, y los profesores lo que estábamos haciendo era utilizar este sistema para excitarles en el pensamiento. Él lograba el objetivo de filosofía y yo lograba del enseñar a pensar, enseñar al niño, al joven, a tomar decisiones por sí mismo una vez analizadas, que se dé cuenta que la vida tiene un montón de alternativas, que elija la mejor, no la que más le convenga desde el punto de vista egoísta, sino la mejor, la más sana, la más positiva, la que ayuda a construir un mundo. Esa es la filosofía que yo creo que hay que enseñar y que es la básica en definitiva, porque es lo que se enseñaba. Cuando el siglo XVII y XVIII, bueno, no, ya de Santo Tomás aquí en el siglo XVI, se estructura la filosofía como asignatura, dividiéndola en teodicea para los que estudiaban el más allá, en ética, en esto, ¿cómo se llama?, en diversas fases que ahora no recuerdo y no merece la pena entrar. Entonces el cuerpo filosófico se traslada a la universidad y ahora queremos recuperarlo para cuarto. Pero ¿qué es lo que recuperamos para cuarto? La historia de la filosofía, el atreverse a pensar, el profesor que utiliza la herramienta de filosofía para que el alumno piense, construye su propia historia, construye su propia personalidad. Sobre eso además es indicativo de que justamente al alumnado desde la más, hablando como tierna infancia, como se dice, sería la base para formar hombres y mujeres maduras, con pensamiento independiente propio y con pensamiento crítico, ¿no? O sea, ese es el origen, ¿no? La crítica empieza justamente en que las personas sepan discernir y luego cuando sean mayores, por ejemplo, no caigan en la tentación de votar o de adherirse a ideas populistas o a ideas demagógicas que muchas veces están en la boca de los políticos, que son los que realmente a nivel general
menos filosofía saben, menos filosofía han estudiado, menos capacidad de pensamiento transmite. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida seguimos con ustedes de nuevo. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Estamos con ustedes en esta tertulia de Andía y estamos, en cierto modo, conmemorando, dando la importancia que tiene uno de los días mundiales de este mes, el mes de noviembre, que fue el día 18, creo yo, el Día Mundial de la Filosofía, ¿no? Y estábamos diciendo que además incorporar la filosofía a todas las materias de un instituto o de la enseñanza secundaria o de la primaria incluso, ayuda a que las personas, a que los alumnos vayan adquiriendo un pensamiento crítico que luego va a servir para no tragarse todas las píldoras que dan a veces demagógicamente hablando ciertos idearios y ciertos líderes políticos, ¿no? Que es justamente lo que estamos diciendo: atrévete a pensar, el discernir, el no querer todo, el que los alumnos, si se les enseña desde chicos este pensamiento crítico, a saber discernir y sobre todo a saber que no todo lo que se dice es verdad, a tener un pensamiento propio, individual, autónomo, ayudado por la escuela y por la familia, eso hará que los ciudadanos sean más maduros y de que en algún momento pues sepan, entre comillas, rebelarse contra las teorías y contra los dictámenes demagógicos, mentirosos a veces, de la propia política, que obedece a otros criterios, que tiene otros fines en los que no está la ética, sino está el poder, el dinero, las influencias y como, en cierto modo, entre comillas, el pesebrismo, ¿no? O sea, ganar adeptos a la causa que es la causa fundamentalmente a veces espuria de ciertos idearios y de cierta clase política. Bien, y con esta idea vamos a continuar, que no se me olvide una cuestión además que decía Shakespeare: cuidado, sabe pensar. Sí, lo decía Shakespeare. O sea, cuidado con es que sabe pensar, ¿eh? Lo dijo el ¿verdad? otro día el que fue presidente de Extremadura, el PSOE, Sí. cuidado con esta mujer, refiriéndose a la vicepresidenta segunda del gobierno, sabe pensar, conoce el sistema comunista. Esta es la peligrosa, no el otro. Claro, sí, en este caso. O sea, sí, el que sabe pensar es un elemento peligroso, Sí. porque tiene su criterio y cuando habla
tiembla la tierra, es decir, se modifican Claro. estructuras, ¿no? El saber pensar, en este caso sería que está asociado a una moral. Es decir, lo que le Claro. pedimos a la Unos política hoy, principios éticos. claro, que incorpore la moral, la ética, la honestidad, la sinceridad, la apertura al otro. Y eso de verdad que es indignante porque vemos lo que sucede, ¿no? Claro. Cómo la gente se traga los mensajes, las soflamas demagógicas y mentirosas. Y no hablo de una ideología o de otra, me da igual. Y sobre todo que también está incardinado en no escuchar al otro, en la empatía, es decir, el no ponerse en el lugar del otro para saber discrepar de forma elegante, de forma educada, ¿no? El otro es un enemigo, o sea, el otro no es un adversario, es un enemigo que engendra evidentemente odio, como se está viendo además, ¿no? Por pensamiento. Por pensamiento. Solo por pensar Claro, distinto. exactamente, solo por pensar distinto, ¿no? Almendra. Ahí yo quiero rescatar algo que ahora lo enlazo con esto, Sí. pero cuando comentaba Antonio, ¿no? Esa parte de que la filosofía debiera estar en todas las asignaturas, no puedo estar más de acuerdo. Es cierto, pero creo que antiguamente, y volviendo a toda esa parte de Grecia y Roma y demás, se reunían en los templos para poder filosofar, para estar allí largas horas hablando, ¿no? Luego todo aquello fue trascendiendo, pues ya incluso en la iglesia, y siempre había esa parte más de, incluso en la plaza del pueblo, ¿no? Esa parte más social y El demás. ágora famoso. Exacto. Ahora. Pero ahora mismo, ese ahora lo tenemos en Instagram o en las redes sociales o en Facebook o en yo no sé qué. No? Y no digo ¿Por que qué no, pero aquí volvemos a al tema también, ¿no? Que estábamos tratando ahora. Hay ocasiones, y en muchas ocasiones, creo que desgraciadamente, no se mira a los ideales que hay detrás de esa persona a la que tú estás siguiendo. Tú lo que ves es cuántos seguidores tiene. Y entonces ahí, bueno, pues como tiene tantos seguidores, debe ser muy bueno, debe ser estupendo, debe ser maravilloso. Y entramos en ese punto un poco más, por favor, entre comillas, borreísta, ¿no? En el que, bueno, ya no pienso casi por mí mismo, sino porque veo todos los likes que tiene, veo todos los seguidores y ahí continúo, ¿no? No siempre es así, y hay mucha gente que sí que tiene muchos seguidores y tiene muchos likes y tiene detrás unos valores impresionantes, ¿no? Si es que no, una cosa no quita la otra. Pero hay ocasiones en las que esto no ocurre, y entonces los chavales pues se enganchan precisamente pues a esos ideales que aparentemente hay detrás y que realmente no ocurre esto, precisamente por no tener juicio crítico, por no poder pensar, o porque no todas mis amigas sigan a esta persona, o porque mira todos los seguidores que hay y demás, ¿no? Y sin embargo, me he encontrado en redes a gente buenísima, con una cantidad de formación y muy elaborado todo lo que preparan, lo que dicen, y sin embargo no tener tanto público, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno. Claro, es que el ágora hoy el ágora es el espacio público de las redes, ¿no? Que a veces yo creo que tú lo apuntabas, que por qué no, que sí, se puede también transmitir mensajes positivos a través de las redes, que no todo es demagogia y demás. Pero claro, eso también enlaza con lo que antes apuntamos. Vamos a ver, vamos a ser claros. Se ha ido eliminando poco a poco, o por lo menos relegándola a una materia optativa, las lenguas muertas, las lenguas clásicas, que para mí no son muertas, o la filosofía. Ni siquiera en la dictadura, en la dictadura franquista, ningún ministro de los gobiernos de Franco se atrevieron a eliminar la filosofía y las lenguas y eso daba pie a que muchos profesores, entre cor y con lechuga, transmitieran su ideita de progreso, ¿verdad? Pero te tienes que preguntar, ¿por qué no se atrevieron? Porque había un segundo poder anclado frente al primero, que ambos se favorecían, que impedía a toda costa que se modificara el sistema de seminarios, de universidades católicas, etcétera, etcétera. Claro, pero sí es verdad que todos conocemos a profesores y profesoras
que, como dije antes, le daba pie para que inculcaran y hablaran con los alumnos de democracia, de pensamiento crítico, de existencialismo, Correcto. de rebeldía, y eso tenía su explicación. Respecto a las lenguas clásicas, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota personal. Una vez participé, siendo muy joven, en una especie de encuentro europeo de estudiantes en la ciudad de Kempten, que está en Baviera, y al final, después de ese encuentro, me quedé sin un marco, como se dice, ¿no? sin un duro en aquel momento, y a través de unos compañeros, de unos que estaban allí en la misma residencia, que habían estudiado, uno estaba haciendo física y otro estaba haciendo medicina, me consiguieron un trabajo en una fiesta allí de la cerveza, en esa historia, que era la fiesta de la cerveza, evidentemente, ¿no? En ese caso, ¿no? ¿Y saben ustedes en qué me entendía con ellos? En latín. Porque en su sistema educativo, en su currículo, le obligaban, estudiaba uno física y uno medicina, a estudiar latín. Y como yo sabía latín, me entendía con ellos en latín. Y recuerdo además que también hablamos de cosas, de formas de pensar y de filosofía. Por supuesto, Kant, que es el gran representante del idealismo, ¿no? Pero me cuesta creer y me da un poco de rabia que se vaya desplazando este saber filosófico, lo que antes decíamos Antonio y Arminda, que la gente lo dice, que lo dice un pescador, un agricultor, un artesano, un profesor. Es que yo tengo mi filosofía. Y cuando dice yo tengo mi filosofía, que tengo mi forma de pensar. Y eso tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Obviamente. ¿Verdad? Claro. Sí, porque es que te cargas el pensamiento único. Claro. Esto es lo primero. Entonces se entiende que en el sistema de la dictadura eso no se viera con buenos ojos. No se podía prohibir, pero no se viera con buenos ojos. Eso de que cuando te reunías en la asamblea con la gente sencilla, de trabajadores y tal, y te hacían una pregunta, tú con una cierta habilidad metodológica devolvías la pregunta. Y amigo mío, la respuesta que yo tenía para esa pregunta variaba enriquecedoramente cuando iban hablando diversos elementos, hombre, mujer, tal, joven, mayor, o sea, que tienen sus pequeños perfiles, pero que enriquecen la verdadera verdad. Y sobre todo, estimulas el pensamiento crítico, porque te sigue variando aquello. ¿Y por qué dices eso? ¿Y en qué medida influye eso en aquello? ¿Qué estás educando? A un señor crítico en el pensamiento, que es distinto al tuyo, que podemos diverger. Es decir, los encuentros entre los jesuitas y los dominicos en toda la Edad Media Baja fue de muerte. Es que hubo muerte, se liquidaban unos a otros. ¿Por qué? Porque los pensamientos filosóficos eran tan enraizados como las concepciones, por no quiero hablar de pensamientos, sí. Las concepciones políticas de hoy, que también puede haber muertos, sí. Sobre todo muertos psicológicos. Sí, y estamos diciendo el saber pensar en la educación, incluso en la educación desde los primeros años de la vida, desde que el niño se socializa y, digamos, entre comillas, se viste de largo cuando entra en un jardín de infancia. Mi niño, ¿cuántos son 5 y 3? 9. No son 9, son 8. No, esa no es la forma. Cuando te diga y te responda que 5 y 3 son 9, no le digas la solución, pregúntale por qué. ¿Por qué? Exactamente. Y entonces ya le estás estimulando el pensamiento crítico. Digamos, cambiando un poco de tema, no de tema, es lo mismo, y en las máximas a las que hemos asistido en los últimos años, en nuestra realidad incluso histórica, española y canaria, no se olviden de aquella máxima, ¿no? De aquel gran general, Millán Astray: vivan las cadenas, muera la inteligencia. Por cierto, presente hoy en algunos diarios, ¿no? Que se los petó al gran Miguel de Unamuno.
Es decir, o sea, vivan las cadenas, muera la inteligencia, porque la inteligencia es pensar. Y claro, y no queremos que la gente piense que, en cierto modo, Arminda, yo creo que las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, cuyos perjuicios incluso han admitido los propios fundadores en algún momento por falta de moralidad, por falta de ética, por no decir claramente que en algunos momentos ha perjudicado, ha sido nocivo, tóxico sobre todo para los pibes, para los alumnos, que son, a veces tienen un matiz negativo, las redes en general, Instagram y otras redes y demás, Facebook, que no ayuda precisamente a pensar, porque te lanzan este proclama y no se discuten, o si se discuten no se discuten del todo, o tienen un pensamiento perverso o interesado, la parte de espurio, ¿no? Interesado económicamente, ¿no? Porque lo que interesa es vender, que es lo que también se quejaba, lo que llegó a manifestar uno de los jefes de esta red, ¿no? Vamos a pedir disculpas porque atendimos más al mercado, al marketing, a vender, que a que la gente se forme. Claro. Ahí, bueno, yo creo que como todo hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Yo no pretendo demonizar ni muchísimo menos toda esa parte de redes sociales, porque sí creo que hay contenido y material y personas muy interesantes en redes, ¿no? De verdad que estoy siguiendo a gente que los he encontrado precisamente gracias a las redes, incluso compañeras, ¿no? También Sí. de colegio y demás, que todo esto es un regalo, porque si no es complicado habernos encontrado, pero sí es cierto que, bueno, pues tener ojo, ¿no? Y si realmente hemos creado y hemos fomentado este pensamiento crítico en los alumnos, sí que ellos pueden tenerlo también de cara a las redes sociales, a saber a quién siguen, a quién no siguen, qué hay detrás de esa persona que tiene tantos seguidores o que a lo mejor no tiene tantas, pero que lo siguen mis amigas, qué hay detrás, qué valores hay, si realmente son los que concuerdan conmigo o no, si es porque realmente a nivel de visual me están... pues me está resultando muy llamativo y al final es esto lo que me trago, ¿no? Y discúlpenme. Vamos a parar un momentito y seguimos discutiendo y hablando, conversando sobre estas cuestiones después de esta pequeña pausa. Nos vemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
¿Qué tal? De nuevo con ustedes, recordando que el día 18 de noviembre fue el día dedicado al Día Mundial, retomando la redundancia, de la filosofía, que ha quedado un poco oscurecido este evento por motivo de nuestra realidad isleña, canaria, el volcán de La Palma, otro tipo de problemas y demás que están en el candelero actual, ¿no? Pero que tiene su importancia y tiene su reminiscencia y que nos lleva a discutir, a reflexionar y a plantearnos seriamente si es necesario retomar el tema y volver a darle la enjundia y la importancia que tiene a la filosofía, la enseñanza, en cualquier tipo de la enseñanza, e incluso hasta de la sanación del espíritu, ¿no? Es decir, en cierto modo estamos olvidando el espíritu, ¿no? Estamos olvidando las ideas, lo que es el espíritu en cuanto a las ideas, a transmitir ideas, a discutirlas, ¿no? En una etapa quizás demasiado materialista y se abandona lo puramente espiritual en el sentido positivo, no solamente religioso, sino positivo, filosófico del tema. Y en eso apelo incluso al libro que antes apuntamos de más Platón y menos Prozac. Es decir, a veces la forma de pensar, que en definitiva incluye todo tipo de actuación, nos ayuda a estar más sanos, a estar más saludables, a relacionarnos más y a saber colaborar a la filosofía, amante de la sabiduría, que en definitiva en los griegos y en otros filósofos lo que perseguían, Antonio, ¿qué era en definitiva? La felicidad. Sí, en definitiva se buscaba eso, es decir, que pasaba por el bienestar. Y el bienestar era un equilibrio entre las dos fuerzas, porque claro, veníamos de una filosofía, por decirlo de alguna manera, en tríade, y pasamos a la dual griega, ¿no? Bueno, malo, blanco, negro, cuando los judíos, por ejemplo, tenían espíritu, alma y otra. Y cuerpo, otra, es decir, cuerpo quizás. No, a nivel de la tríada era a nivel espiritual, a nivel estaba alma, cuerpo y espíritu. Digo alma, espíritu y la otra que sí, no me viene. También la resistencia y la materia. Sí, podía ser eso, ¿no? Entonces, al llegar, que nos ocupa porque es nuestra herencia, al llegar a la griega se establece ya una bipolaridad para el bien y el mal. Entonces, ese equilibrio emocional, mental, de saber lo que digo, de saber por dónde voy, de cuál es la opción que debo tomar, y esto madres, padres, si han llegado a este tiempo y siguen escuchándonos, aprendas en este método que Paco sugería antes, ¿no? Devolver la pregunta. Es de alguna manera obligar al niño, al joven, a pensar quizás una burrada que ha dicho desde el punto de vista nuestro como padre. Entonces, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? Pero no en un interrogatorio, diríamos, de juicio, ¿no? Sino un por qué, porque a lo mejor tienes una razón que está oculta para mí todavía, no he descubierto tu verdad, pero entonces devuelve para que no se acorrale. Decía, si mi padre pregunta qué te hace pensar eso, ya me debo callar porque algo debo tener. No, déjale libre el pensamiento que ha elaborado. Entonces esto es importante para nosotros convertirnos, incluso con el corto conocimiento que podamos tener, convertirnos en el filósofo que enseña a su hijo a plantearse cuestiones en la vida. Y esa cuestión que le parece una verdad, que se la cuestione también. Sí, claro. Arminda, psicopedagógicamente hablando, psicopedagogía, la ciencia de la educación, en definitiva, ¿no? Sí. Claro, vamos a ver, en el currículum, o sea, en las materias curriculares de la enseñanza profesional, por ejemplo, la enseñanza profesional, diferentes ciclos, incluso de las universidades. Digo enseñanza profesional porque hay que darle importancia a este tipo de enseñanza, en un momento además en las que
sobran quizás abogados y sobran ingenieros, pero faltan alicaradores y faltan albañiles. Por supuesto, ¿no? Que hay trabajo de más en esa rama. Eso es otro tema que vamos a tocar alguna vez, ¿no? Pues digamos, en las materias que tienen que estudiar, en las que tienen que profundizar estudiantes de diferentes ciclos de la enseñanza profesional, de las universidades, de las escuelas de magisterio, de la medicina, de cualquier facultad que no sea facultad, digamos, humanística o de letras, está ausente la filosofía. O sea, es decir, la filosofía, me refiero, se les enseña a estos profesionales de diferentes oficios que luego van a ser maestros en el sentido de que van a tener a su cargo lo que antes se llamaban aprendices, Claro. de cualquier materia, porque claro, cuando se elabora, cuando un carpintero trabaja, también emplea su pensamiento, ¿no? Y su forma de encarar esa realidad. O sea, quiero decir, se está terminando, pregunto, estamos acabando, no existe, hay carencia de lo que es la enseñanza de la filosofía, no en el sentido histórico, sino en el sentido del pensamiento, del conocimiento, en carreras como la de psicopedagogía, la de magisterio, la de formación de un maestro, la de medicina, por ejemplo, ¿no? Nos estamos acostumbrando a hacer una enseñanza instrumentalista, práctica, es decir, usted sepa de esto, de lo otro no. Usted es urólogo, y usted es urólogo o es ginecólogo y sabe de esto, nada más. De lo otro, del cerebro y de otro tipo. Yo creo que si intentamos dar un planteamiento más holístico, más integral de las diferentes materias en las que se incluyen las materias del espíritu, yo creo que podemos ser más eficaces a la hora de formar alumnos de cualquier nivel para que transmitan un tipo de vida que conduzca al bienestar y a la felicidad. Sobre todo, Paco, porque yo creo que eso ya va a formar a la propia persona o al propio docente. Ajá. Creo que al final es la clave, el que cada uno de nosotros, siempre, la verdad es que el que me conoce siempre lo digo, ¿no? Pero que consiga autorregularse. Cuando uno está autorregulado y cada vez más consciente, porque creo que eso es lo que también implica la autorregulación, esa conciencia te va a dar más libertad y por tanto también más felicidad, que a veces es cierto que cuando uno toma conciencia de muchas cosas, no es agradable en un primer momento, pero poco a poco transitando aquello sí que te das cuenta de las ataduras que tenías y que puedes estar más en libertad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos delante a un docente que sí que está autorregulado con todas estas herramientas, los alumnos van a disfrutar de este ser, ya no tanto del contenido que va a dar, que por supuesto que también es muy importante, ¿no? Pero va a poder transmitir mucho más que un contenido, va a poder transmitir a todo su ser. Entonces creo que todos debiéramos tener como base esa parte de poder pensar y aprender a pensar, ¿no? Y de hecho, bueno, en concreto mi tesina cognitiva, mi suficiencia investigadora, ¿no? Yo no culminé en doctorado, sino en tesina doctoral, en suficiencia investigadora, la hice sobre estrategias metacognitivas, precisamente. Claro. Y es estrategias metacognitivas o la metacognición, que es pues pensar sobre el propio pensamiento. Y es muy interesante, perfecto, de verdad, ¿no? Y con lo que decían, yo muchas veces a las alumnas y a los alumnos de primero de la ESO, de sexto, de bachillerato, ¿no? Les preguntaba, digo, bueno, ¿cuántos son 8 más 7? Y entonces todos decían, bueno, 15. Vale, ¿cómo lo has hecho? Y entonces uno me decía, pues yo he sumado 7 más 7, son 14, le sumo 1, me da 15. Ah, sí, pues mira, yo no lo he hecho así, como lo has hecho tú. Pues yo he hecho 8 más 8 son 16, le resto 1, me da 15. Ah, pues fíjate, parecido. El otro, pues yo directamente sumé 8 y 7, me da 15. Entonces quiero decir que cada uno iba usando sus estrategias y iba pudiendo pensar, y nos dábamos cuenta allí mismo en el aula que realmente cada uno tenía su forma de pensar, pero eso no significa que nos llevaba más o menos al mismo lugar, ¿no? Y que si nos llevaba a otros derroteros, pues también estaba bien, porque cada uno había utilizado una lógica para hacerlo, ¿no? Fíjate que lo que tú acabas de decir, muy importante para los que también trabajamos
y estamos a veces metidos y profundizamos, incluso utilizamos en nuestra metodología profesional y docente y intervencionista, tanto en psicología como en educación, la metacognición, o sea, cognición, pensamiento. ¿Qué aspectos, cómo se concretiza esta cuestión? Por ejemplo, enseñar a los alumnos a solucionar problemas, que es la metacognición. Por ejemplo, enseñarle no solamente a los alumnos, a las personas. A veces cuando uno se encuentra con personas en mediación familiar, en psicopedagogía, en psicología, que vienen como a evacuar una consulta, lo que se les está ayudando es a tomar decisiones sobre sí mismos. Pero ¿por qué? Y hay veces que están sumergidos, están inmersos en una duda permanente. Sí. Entre otras cosas porque no se ha fomentado eso desde chicos. Que sepan discernir, que sepan tomar decisiones acertadas, las que son correctas, ¿no? Y quiero comentarte algo, claro, Paco, si me permites. sí. Ahora pues esta parte, ¿no? En neuroeducación cada vez se ve más la importancia del mindfulness, la importancia de esa meditación, del poder observar nuestro pensamiento y nuestro cuerpo, precisamente para el bienestar. ¿Por qué? Pues porque ahí, y no me voy a liar mucho, pero sí que tenemos un cerebro reptiliano, que es el que tiene que ver, pues como hemos dicho otras veces, con la alimentación, con el sueño, con todo esto, ¿no? Automáticamente después viene un sistema límbico, que es el que tiene que ver con las emociones. ¿Vale? Claro. Todo esto es bastante inconsciente, porque está en la corteza subcortical, que se llama, ¿no? Y en la corteza, la parte de arriba, es donde sí que llega toda esa parte de pensar, planificar, organizar, claro, ¿no? De pensar acerca de nosotros y demás. Entonces, todo esto que se da aquí debajo se da de una manera muy inconsciente, a veces hasta que algo nos molesta, ¿no? Y después cuando llega la parte de la corteza puedes decir, ¿y por qué me molestó esta persona? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que automáticamente tu cuerpo segregó una serie de hormonas que te hizo reaccionar ante algo que no te gustó, pero que llega más tarde. Se dice que como 70 segundos después de que tu cuerpo perciba esa sensación, llega a tu consciente. A lo que es la conciencia pura, ¿no? Y eso, Antonio, y demás, tú tenías una gran experiencia por la docencia y por antecedentes tuyos, incluso míos, la introspección. Tú estudiaste en un seminario más avanzado que yo también estuve en un seminario, en la etapa humanística, ¿no? Y nos enseñaron a pensar, a través, o sea, lo que tú decías ahora mismo, la meditación. ¿Recuerdas? Todas las mañanas, media hora de meditación, quizás con un sentido muy espiritual, trascendente, religioso, ¿sabes? Pero pensar sobre uno mismo, eso ayudaba mucho, ¿no? Te da como un cierto training, un entrenamiento, incluso para el estudio. Por ejemplo, saber estudiar. No hay que enseñar a los alumnos matemáticas, lengua, historia, sino hay que enseñar a los alumnos a saber estudiar matemáticas, a saber lengua y a saber historia, lo que se llama técnicas de estudio. O sea, lo que significa es saber pensar, saber estudiar, y que está relacionado con lo que ahora Minda ha apuntado muy bien y que posiblemente tendremos tiempo también en otra ocasión de hablar, el mindfulness, o sea, la meditación, que a veces yo aconsejo por las noches, 10-15 minutos, a pensar sobre uno mismo, a hacer lo que se llamaba, Antonio, tú lo sabes muy bien en el seminario, revisión de vida. Claro, Una yo en el seminario eso, en la ¿no? Acción Católica, Claro. eso se modificó y todavía hablas con personas que estuvieron en esos grupos y tienen esa concepción serena de la vida y de análisis, ¿no? Pero, volviendo a tu tema, ¿cómo te hubiera agradecido Sigmund Freud esa descripción? Porque le hubiera ahorrado aquello del inconsciente, el subconsciente y el consciente, que el hombre terminó enredándose, claro, y no acabó bien. Efectivamente, ¿cómo cuando haces una introspección al modo de pensar, al sistema inconsciente, la mayor parte, sobre todo el inicio del cerebro, es cuando tú empiezas a conocerte que eres capaz de pensar, que eres capaz de actuar? Bueno, bien, pues en este tema hemos profundizado durante esta mañana, al día, hablando de la filosofía con relación al Día Mundial que tenemos, que hemos festejado hace poco, el Día Mundial de la Filosofía, y solamente nos queda que despedirnos hasta la próxima semana en este programa, en esta tertulia,
a través de TACA Televisión, de Norte Televisión y Radio Televisión Mogán, y El Mundo de Sofía, y más Platón y menos Prozac. Nos ayudará mucho en nuestra vida y colaborará mucho a nuestra mayor felicidad y bienestar. Nos vemos.